Nunca le dije a mi futuro exesposo que los $60,000 que nos dio mi mamá en realidad eran un préstamo. Ahora ella está amenazando con acciones legales para recuperarlos. Y él está a punto de llevarse una sorpresa, pensando todo este tiempo que había sido un regalo. Hola, Reddit, antes de empezar, solo quiero decirles que estamos muy cerca de los 3,000 miembros de la familia. Si les gusta el contenido, no se olviden de darle like, suscribirse y ser parte de esta comunidad que sigue creciendo. Ayúdenos a llegar a la meta de 3,000 antes de que termine el mes. Empecemos con la historia. Ni siquiera sé por dónde empezar, con el dinero, con las ruinas de lo que solía ser mi matrimonio, o con el nudo en el estómago que ha estado creciendo desde que me di cuenta de que estaba sentada sobre una bomba de tiempo, una que yo misma ayudé a construir, que está a segundos de explotar, y de la cual mi futuro exesposo no tiene ni la más mínima idea. Todo comenzó hace poco más de un año. En aquel entonces, las cosas ya estaban tensas entre mi esposo, Ryan, y yo. Llevábamos 6 años de casados, y creo que los primeros 3 fueron decentes. Pero todo empezó a deteriorarse cuando él renunció a su trabajo para dedicarse a lo que llamó una carrera freelance en tecnología, que en realidad consistía en pasar 10 horas al día frente a su computadora, programando cosas para foros en línea que apenas le pagaban el salario mínimo. Yo trabajaba a tiempo completo, viajando 2 horas diarias, tratando de mantener todo a flote. Mientras tanto, Ryan insistía en que estaba creando algo grande y que yo solo tenía que confiar en el proceso. Pues bien, confiar en el proceso nos llevó a la ruina financiera. Nuestros ahorros se agotaron en meses. Nuestras tarjetas de crédito se saturaron y nos atrasamos 2 meses con la hipoteca, a un pago de perder la casa. Me estaba derrumbando bajo la presión y apenas podía dormir sin sentir el peso de nuestra deuda aplastándome el pecho. Fue entonces cuando mi madre intervino. Ella siempre ha sido cuidadosa con su dinero, quedó viuda joven, me crió con un solo ingreso y se construyó un fondo de retiro sólido. Me vio hundirme y, a regañadientes, nos ofreció $60,000. Sus palabras fueron claras: esto no es un regalo, querida, espero que me lo devuelvan cuando estén estables. Acepté. Incluso me hizo escribirlo en una carta, nada con validez legal, pero suficiente para dejar claro que no era una limosna. Pero a Ryan nunca se lo dije. Estaba tan desesperado, tan avergonzado de nuestra situación, que no tuve el corazón para revelarle que ese dinero no era nuestro para quedárnoslo. Él pensó que mi mamá nos estaba ayudando de buena fe, y lo dejé creer eso. En ese momento me lo justifiqué, lo pagaríamos más adelante, y cuando las cosas mejoraran, nada de esto importaría. Pero las cosas no mejoraron, empeoraron. Ryan nunca logró nada con su supuesta carrera. El dinero de mi mamá nos mantuvo a flote 6 meses, y él lo quemó como si fuera dinero de monopolio. Se compró una nueva computadora, se inscribió en 2 cursos en línea carísimos e incluso invirtió $5,000 en criptomonedas que se desplomaron de inmediato. Le rogué que fuera más responsable, pero cada conversación terminaba en pelea. Me acusaba de no apoyar sus sueños, de ser fría, de no creer en él. Nuestro matrimonio se desmoronó a partir de ahí. Creo que alrededor del 8º mes me desconecté emocionalmente. Al cumplir el año desde que recibimos el préstamo, ya dormía en la habitación de visitas y soñaba con empezar de nuevo sola. Entonces llegó el golpe final. Descubrí que hablaba con alguien en línea. Nada físico, que yo sepa, pero el engaño emocional fue la gota que colmó el vaso. Lo confronté y él ni siquiera lo negó, simplemente se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Aquella noche le dije que quería el divorcio. Llevamos 3 meses separados y el proceso va muy lento. Él ha sido pasivo-agresivo, pero lo bastante cooperador como para no hacer un desastre. Estamos en mediación, y él cree que vamos a repartir todo 50/50 y que no hay deudas importantes aparte de las tarjetas de crédito y un poco pendiente de la hipoteca. Pero está equivocado, muy equivocado. Porque mi mamá finalmente perdió la paciencia. Esperó más de un año. Vio cómo nos hundíamos y ahora, tras enterarse del divorcio, me dijo sin rodeos que quiere su dinero de regreso, a todo lo que prestó, y si Ryan no cooperaba, estaba dispuesta a recurrir a abogados para recuperarlo. Aún tiene la carta que escribí y ya habló con un fiscal. No está jugando. El problema es que Ryan sigue pensando que fue un regalo. No tiene idea de que ella le pedirá cuentas si yo he guardado silencio. Me digo a mí misma que lo protejo del estrés, de más carga financiera, pero en el fondo sé que lo he protegido de su propia rabia, del inevitable estallido que vendrá cuando descubra que oculté este secreto durante más de un año. Él ya me ha acusado de ser manipuladora durante nuestro matrimonio. Cuando esto salga a la luz, me pintará como una mentirosa, una víbora que lo arruinó a propósito.
siento culpa por un lado, pero otro recuenta todas las noches que lloré en silencio mientras él gastaba dinero que no teníamos. Todas las veces que le rogué conseguir un trabajo de medio tiempo y me llamó insensible. La forma en que se desentendió de nuestro matrimonio mucho antes de que yo lo hiciera. Y aún así cree que merece la mitad de todo lo que construimos. Quizá merezca llevarse esta sorpresa. Tal vez esto sea karma regresando. Ahora la presión me aplasta. Mi mamá me dio 2 semanas, o le digo a Ryan y armamos un plan de pago juntos, o ella interpone la demanda y lo hace público. Ya me imagino los titulares en mi vida. La exesposa de X demanda al exesposo por deuda oculta. Es humillante, es un desastre, y está a punto de volverse inevitable. Aquí estoy, devanándome los sesos a las 2 a.m., preguntándome si cometí el peor error de mi vida al no contarle desde el principio, si este secreto me costará más que mi paz mental, si debería confesar ahora o esperar a que todo explote, porque cuando se entere, será a lo grande. Lo conozco, se lanzará contra mí en la corte, me acusará de fraude. Tal vez intente demandar a mi mamá por daños emocionales o alguna tontería, pero si le cuento ahora, tal vez aún podamos resolverlo en privado. No sé qué movimiento me destruirá menos. Y ahora me quedan menos de 14 días antes de que la verdad caiga sobre él y, posiblemente, nos arrastre a ambos. Al final pasó, la verdad salió y ojalá pudiera decirles que lo manejé con gracia, madurez o algo de control, pero no, la explosión fue 10 veces peor de lo que imaginé. Ryan ya lo sabe y todo se está desmoronando más rápido de lo que puedo recomponerlo. Tomé mi decisión con apenas 3 días restantes. Mi mamá me textó cada mañana como reloj, recordándome que el tiempo se agotaba. No quería ser la mala del cuento, pero ya estaba harta. Veía cómo disminuía su fondo de retiro mientras Ryan vivía en la más completa ignorancia. Supe que estaba lista para hacer realidad su amenaza legal. No estaba jugando. Y la idea de que él recibiera documentos del abogado de mi mamá me parecía cruel, tanto como estaba enojada con Ryan. No podía hacerle eso. Aún me quedaba un resto de culpa, quizá demasiado, así que se lo dije. Fue un viernes por la tarde. Teníamos cita para hablar de los detalles del divorcio, quién se queda con qué, cómo manejar la deuda de las tarjetas y el título del carro. Nos encontramos en un café local porque era territorio neutral. Pensé que si se ponía feo, al menos habría gente alrededor. No imaginé lo feo que iba a ponerse. Empecé con la voz lo más tranquila posible. Le dije que había algo que le había ocultado y que merecía saber. Ahora que nos separábamos, le expliqué que los $60,000 que mi mamá nos dio no eran un regalo, siempre fueron un préstamo y que yo me comprometía a devolvérselos cuando estuviéramos estables. Incluso saqué la carta que escribí en su momento, impresa y doblada como una ofrenda de paz ridícula. Su cara cambió al instante. Primero parpadeó, como si tratara de procesar lo que oía. Luego frunció el ceño, entrecerró los ojos y apretó la mandíbula. Ya había visto esa mirada y sabía que se avecinaba la tormenta, pero ni yo imaginé lo que pasó después. Se rió, no una risa de alegría ni de confusión, sino esa risa hueca y desquiciada que brota cuando alguien está tan impactado que no encuentra palabras. Se paró en medio del café y gritó, ¿entonces qué? ¿Me ibas a dejar creer que éramos financieramente libres mientras tú y tu mamá conspiraban a mis espaldas? Intenté calmarlo. Le pedí que se sentara, que habláramos en voz baja, pero no había manera. Me acusó de manipulación financiera. Dijo que había cometido fraude al no revelar la verdadera naturaleza del dinero durante nuestro matrimonio. Afirmó que yo había falsificado la carta y que no había prueba de ningún acuerdo mutuo. Según él, yo buscaba endosarle una deuda falsa para quedarme con más bienes en el divorcio. Le recordé que ese dinero se usó para pagar nuestras cuentas, que sin él habríamos perdido la casa. Nos habríamos hundido en más deudas, quizá hasta en bancarrota. No le importó, me dijo que lo había engañado, humillado y hecho pasar por un mantenido que vivió de la caridad de su suegra sin saberlo. Cuando mencioné que mi mamá estaba dispuesta a recurrir a la vía legal si no llegábamos a un plan de pago, fue cuando realmente explotó. Acusó a mi mamá de coerción, dijo que quería interferir en nuestro divorcio por despecho. Empezó a hablar de contratar a su propio abogado, contrademandarnos y arrastrar todo por la corte solo para hacerme sufrir. Me quedé paralizada. El café se enfrió en mis manos, tratando de no llorar delante de todos, y él se levantó y se fue. Me dejó ahí, humillada, asustada y llena de remordimientos. 3 días después, recibí una llamada de mi abogada. Ryan presentó una moción ante el juez, alegando que yo oculté deliberadamente una deuda conyugal y cometí fraude financiero. Quiere que el juez me declare única responsable de los $60,000, argumentando que yo orquesté el préstamo a sus espaldas y que él nunca dio su consentimiento.
para él. Esa deuda es solo cosa mía y debo pagarla yo. También está peleando con más ahínco la división de bienes. Cosas que habíamos acordado repartir a la mitad, la equidad de la casa, la cuenta de ahorros, hasta los muebles, ahora las quiere en mayor proporción, diciendo que violé su confianza y que me debe una compensación. Todo está fuera de control. Lo que ya era un divorcio doloroso y lento se convirtió en una guerra legal total. Y lo peor es que ha empezado a contar su versión a todo el mundo, amigos en común, hasta algunos de mis compañeros de trabajo, diciendo que intenté estafarlo con un préstamo secreto, que me alié con mi mamá para arruinarle el futuro financiero, que soy la responsable de que su crédito esté hecho trizas. Los rumores corren y la verdad se tuerce tanto que ya ni me reconozco. Mi mamá está furiosa, no solo con él, sino conmigo. Cree que esperé demasiado, que le di demasiado margen para distorsionar la historia. Aún planea seguir con la demanda, pero ahora todo está enredado en los trámites del divorcio. Su abogado y el mío están colaborando para ver cómo proceder sin empeorar las cosas. Pero ya no hay camino limpio. Me siento atrapada en una pesadilla que yo misma creé. Pensé que hacía lo correcto guardando silencio, protegiéndolo, evitando conflictos innecesarios, en lo único que hice fue postergar lo inevitable. Ahora las consecuencias son más grandes y más sucias de lo que jamás imaginé. Cada día llega un correo nuevo de mi abogada, cada día hay una nueva exigencia, un nuevo insulto, una nueva acusación de Ryan, y cada noche me acuesto pensando si pude haberlo evitado, si contarle antes o manejar la situación de otra manera habría cambiado algo, o si Ryan siempre habría encontrado la forma de pintarme como la villana. Pero ahora que la verdad está afuera, no sé qué sigue, las fechas de audiencia se acumulan. Las discusiones de conciliación están estancadas. El mediador que teníamos se apartó porque todo se puso demasiado hostil. La demanda de mi mamá está en espera, a la espera de que el juez decida cuánto de ella puede incorporarse al caso de divorcio. Y Ryan se atrinchera, decidido a hacerme pagar por el préstamo, por el matrimonio, por todo. Ojalá esto terminara. Ojalá pudiera decir que esto es lo peor, pero algo me dice que apenas comienza.